estaba orando primeramente para pedirle a Dios que me dijese qué compartir con ustedes hoy. Y Dios ponía muy fuertemente este versículo en mi vida, porque a veces nosotros consideramos que lo que hacemos como que no está, a veces no es considerado, a veces no es bien visto. ¿Y cuál es la idea de este mensaje? Es animarte, motivarte para servir fielmente, recordando que Dios ve y recompensa cada acto de servicio que tú y yo realizamos con amor. Sí, cuando tú y yo lo realizamos con amor para Dios, Dios lo está viendo. Así que vamos a ver ahí en Hebreos 6:10, por favor. Dice, yo lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros como creyente, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Lo repito, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor para Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Y quiero compartirte una frase que cuando la estaba viendo me llamó mucho la atención. Dice, cuando amas a Dios, sirves a otros. Y cuando sirves a otros, amas a Dios y Dios no olvida. Cuando Jesús está viendo esto, por eso les dice, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieseis amor los unos por los otros. Si tuvieseis amor los unos por los otros. Y bueno, hay quienes en algún determinado momento pues como que se han sentido invisibles en la iglesia y dicen, no, como que no valoran lo que yo hago. No, como que a pesar de que he servido y me he esforzado, te pregunta, ¿realmente vale la pena? No sé si alguna vez a ti te ha pasado esto, pero aquí hay algo bien interesante. ¿Es común sentirse agotado? Sí. ¿Es común sentirse desanimado? Y mayormente cuando no vemos resultados inmediatos o cuando alguien no nos hace la palmadita y te dice, bien hecho, échale ganas. ¿Sabes? Este versículo que estamos viendo es muy reconfortante porque dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, y quiero señalar mucho, trabajo de amor. ¿Por qué? Porque yo te quiero preguntar a ti lo siguiente, ¿qué es lo que te está motivando para hacer la actividad que haces dentro de la iglesia? ¿Por qué lo haces? Es por amor, con amor y en amor. Si yo lo hago con amor, yo no voy a ver si los demás lo están haciendo. ¿Sí? Porque es algo que Dios, dice la Escritura, Dios obra en nosotros el querer como el hacer. Entonces, ¿por qué tengo que fijarme en el otro que Dios no lo ha puesto? ¿Sí? Si Dios lo está poniendo en ti, tú ven y hazlo. Sí, porque lo que tú estás haciendo para Dios tiene un eco espiritual a favor tuyo en esta vida y en la venidera. Pero el ingrediente principal aquí, si tú te fijas bien, dice trabajo de amor. Con amor. Ahora bien, Él ve cada acto de amor que tú y yo hacemos, cada hora invertida, a veces hasta cada lágrima derramada mientras estás sirviendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces es bien triste que tú haces una convocatoria para que gente venga a colaborar en la obra de Dios y te quedas completamente solo. Y estás tan cansado a veces queriendo que alguien te ayude a pasarte por lo menos la herramienta y no hay nadie. Y ahí es cuando tú estás trabajando, ahí es cuando tú te estás esforzando, ahí es cuando ya estás muy cansado, a veces hasta con hambre y que ya no puedes continuar, pero dices, tengo que terminar porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y hoy Dios quiere recordarnos algo.
tu servicio no es en vano. Por favor, me pones Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58 es un versículo que a mí me gusta mucho porque hace una declaración muy importante en algunas palabras, ¿sí? Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y a mí me motiva mucho eso, o sea, la constancia que yo estoy dándole a mi vida cristiana, a mi vida de fe, es constante. Es con amor, o sea, observe últimamente cómo Dios nos está trabajando esta palabra, amor. ¿Lo estás haciendo con amor? ¿Estás siendo constante? ¿Estás siendo firme? ¿Estás siendo fiel? El jueves veíamos que Dios desea que nosotros podamos enseñar esto a hombres fieles y leales, ¿sí? Porque a veces hay gente desleal y qué triste es ver gente desleal que de repente cuando menos esperas ya no está contigo. Y aquí es algo bien clave cómo Dios lo está marcando. Estás firmes y constantes. Dos verbos, firmeza, constancia. Ahora bien, si yo no veo que el hombre me alabe por lo que yo hago, yo tengo que estar reconociendo algo, lo estoy haciendo para Dios. Y cuando yo lo hago para Dios, mi concepto, mi interior, como Dios lo está poniendo en mi interior, trae otro concepto, trae otro empuje. Sí, por eso le digo, si el otro hace, Dios le bendiga. Si el otro no hace, Dios le bendiga, porque Dios en mí ha impuesto una carga de hacer algo. ¿Sí? Tal vez en servicio, tal vez Dios ha dado, dice la Escritura, cada uno según el don que Dios le ha dado. ¿Sí? Tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes talentos, pero aquí la clave es cómo lo estoy ofreciendo y presentando a Dios. ¿Es con amor? Si es con amor, a mí me va a alegrar. Y aunque yo esté cansado y me sienta cansado, pero ese cansancio así como que sí me siento cansado, pero hay que terminarlo, porque Dios ha puesto en mí es hacer esto. Amén. Entonces, el primer punto que vamos a ver 3 puntos, dice, Dios es justo y no olvida. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Si somos sinceros, somos humanos y nos cansamos. Es válido tomar un descanso. ¿Sí? Es válido tomar un descanso. Y mire que nosotros como iglesias tenemos pocas actividades, solamente tenemos 2 actividades. Yo me ponía a meditar y decía, Señor, tenemos solo 2 actividades. ¿Por qué? Porque somos pocos. Pero se va a llegar el día en que pueda haber más gente, pueda haber jóvenes, pueda haber adolescentes, se activen matrimonios, se activen grupos de padres, se activen evangelismos, como comentó hace rato la pastora Pili, ir a hospitales, ¿sí? Tú no sabes la dicha y el gozo que es ir a repartir un sándwich, un café, un chocolate, sobre todo en tiempo de frío, cuando se repartían cobijas, aquí mismo lo recuerdo, y que a veces, oye, era triste ver que nomás un matrimonio iba. A veces, ¿sabes por qué? Porque no se quiere cambiar la agenda. Porque a veces decimos, no, yo el domingo nomás voy en la mañana y se acabó. ¿Tu tiempo es tuyo o es de Dios? Sí, a veces no nos vemos esto. Entonces, Dios, fíjate, observemos esto, Dios no es como los hombres que muchas veces olvidan fácilmente lo que haces o lo minimizan. Sí. Ay, es el líder, él tiene que hacerlo. ¿Y cuál es tu deber?
Todos somos discípulos, todos hemos sido llamados por Dios a ser discípulos, a trabajar para Él, haciendo algo. Sí, entonces hay quien se olvida de lo que hiciste, pero Dios no. Hay quien puede decir, ay, pues es la mínima tarea que debe hacer Él. Y a veces nosotros tendemos a aventarle todo al líder. Ah, es el pastor, que el pastor lo haga. Ah, es el líder, al líder le toca hacerlo. Pero ¿por qué tú no aligeras la carga del pastor y del líder si tienes oportunidad de hacerlo? ¿Sabes que cuando tú sirves, por ejemplo, cuando tú quieres aprender, lo primero que debes hacer es ciertamente escudriñar las escrituras, ciertamente capacitarte, pero uno aprende más cuando comienza a enseñar? Porque mira, de repente te llega alguien y te pregunta, oye, Apocalipsis habla de la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es esa doctrina? Y tú te quedas, ay caray, qué pregunta. Y a mí una vez me tocó eso, como pastor de jóvenes, y yo le dije a la persona, le dije, mira, te voy a ser sincero, porque en las capacitaciones nos dijeron, cuando no sepas algo es mejor que tú digas no sé e investiga. Y así le dije a la persona que nos preguntó, oye, ¿y esto? Le digo, mira, te voy a ser sincero, no sé, pero déjame la investigo y en cuanto tenga la investigación de lo que significa la doctrina de los nicolaitas, te la paso. Y créeme que en 1 o 2 días lo investigué y cuando vi a la persona le dije, mira, esta es la doctrina de los nicolaitas, te conseguí esta información. Porque como maestro yo tengo un deber, responder lo que me preguntan y enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la justicia de Dios implica reconocimiento y recompensa que son eternos. Habla de fidelidad y constancia. Habla de firmeza y constancia. ¿Sí? A la Escritura misma lo dice, el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Y por eso es que a veces muchos dicen, Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llama. ¿Sabes por qué? Porque a veces los capacitados dicen, ay, yo sé cómo se hace, pero no lo voy a hacer porque luego me van a decir que yo lo haga. Entonces por eso Dios ve un corazón dispuesto que dice, Señor, no sé, pero quiero aprender, ayúdame a hacerlo. ¿Ve la diferencia en el corazón? Ve cómo uno sí puede, pero dice, no, yo no lo voy a hacer. Y sin embargo el otro dice, yo no sé, Señor, pero quiero hacerlo, ayúdame. Dios se agrada de ese corazón que dice, no sé, porque en él hay disposición. Dios no se distrae ni está demasiado ocupado para ver tu fidelidad. A veces creemos que a Dios se le olvida, pero no, Dios está al pendiente de cada una de las cosas que tú y yo hacemos para Él. ¿Sabes que Malaquías 3:16, si lo puedes poner en pantalla? Malaquías 3:16, en una frase te resume este versículo. Dios tiene un libro de memoria donde anota a los que le temen. Dios tiene un libro de memorias donde anota a los que le temen. Y están pensando en su nombre. Dios ahí está bien firme, bien constante. Y el versículo que vimos anteriormente, 1 Corintios 15:58, la Nueva Traducción Viviente, nada que hagan para el Señor es inútil. En la parte final así lo dice, 1 Corintios 15:58 en la Nueva Traducción Viviente. Nada es en vano, dice la versión Valera. Lo que tú y yo estamos haciendo para Dios siempre va a traer un eco espiritual, un eco eterno. Y a mí me impacta mucho cuando Dios dice que hubiese yo desmayado los salmos si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Cuando tú y yo actuamos con amor y por amor para Dios, créeme que tarde o temprano meditaba un poquito en esto y decía, Señor, ¿cómo tus de repentes? Como dice Hechos 2, dice, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo.
¿Pero por qué vino sobre ellos el Espíritu Santo? Porque ellos estaban orando, porque ellos estaban clamando, porque ellos estaban unánimes juntos. Por eso es que en ocasiones decimos, hermanos, no subestimemos el poder de la unidad, porque cuando tú y yo nos unimos para que Cristo sea glorificado, va a haber grandes cambios. Una de las estrategias que el enemigo usa mucho es dividir. Y alguien dijo, el enemigo únicamente sabe restar y dividir, porque Cristo es el que suma y multiplica. ¿Cómo divide el enemigo? Chismes, crítica, queja. Y a veces es algo que tenemos y que no nos damos cuenta. Y Dios quiere que veamos, dice la Escritura, que en nosotros haya contentamiento. Por eso el apóstol Pablo lo dejó bien asentado. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Sabes por qué? Porque su vida no dependía de las circunstancias, su vida no dependía del sistema hormonal o de cómo había amanecido, no, su vida dependía de las promesas que Dios le había dado, y porque en Él estaba su confianza, él podía decir, Señor, yo creo en ti. Sí, y eso es lo que nosotros debemos aprender, sí, porque pruebas y luchas y situaciones difíciles mientras estemos en la vida, ¿vamos a tener? Sí, pero ¿cómo reaccionamos? Es la diferencia. Dios aquí es algo que desea que observemos. ¿Por qué? Porque nuestro servicio nunca va a ser silencioso. Ahorita que se está convocando para orar, cuando se convoca para limpiar, cuando se convoca para visitar, o cuando se nos está convocando para el discipulado, ahorita tú lo puedes tomar y lo vamos a tomar todos, pero ¿cuál es la intención del discipulado? Que tú después vayas y abras tu casa y digas, oye, como que está muy largo del domingo al jueves, vamos a hacer un grupo de estudio, vamos a levantar una célula. Entonces es algo bien importante. A veces preferimos buscar más la aprobación del hombre que de Dios. Pero déjame decirte que cuando tú le inviertes, dice la Escritura, haciendo referencia a la oración, que cuando tú entras a tu aposento, cierras la puerta y oras en lo secreto, tu Padre te recompensa en público. Cuando tú y yo busquemos la aprobación de Dios, inmediatamente después dice la Escritura, hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y luego de los hombres. Entonces, mi primera opción siempre va a ser buscar a Dios, tratar de agradar a Dios. Y digo tratar porque todavía mientras estemos en este mundo y en esta naturaleza, el pecado va a estar asediándonos. Va a estar tratando de enredarnos. Pero cuando yo ya lo entiendo y busco a Dios, todo va a ser diferente. Punto número 2. El punto número 1 es Dios es justo y no olvida. El número 2, servir es una demostración de amor. ¿Cómo has demostrado tu amor por Él? Sirviendo a otros creyentes. ¿Cómo? Es Hebreos 6:10. ¿Cómo has demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes? Cuando hay una actividad, solo hay dos opciones: o sirvo o me sirven. Hebreos 6:10 es la parte media del versículo. Recuerdo, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque amar a Dios, yo diría que es más allá de un sentimiento, se demuestra sirviendo a su pueblo. Y a veces déjame decirte esto, que hay gente que no le interesa que la vean.
Hay gente que está sirviendo a Dios y no suena el bombo, ni el platillo, ni nada. Simple y sencillamente hace las cosas que Dios lo mueve a hacer y dice, vamos a hacerlo. Y de repente tú llegas, ¿y quién haría esto? ¿Quién lo haría? ¿Por qué? Porque el verdadero servicio nace del amor a Dios y se dirige a su familia, es decir, la iglesia. Cuando yo he entendido este concepto de amor de Dios, según Romanos 5:8, cuando Dios derrama su amor por su Espíritu en nosotros, el concepto cambia en mi vida. Entonces yo me vuelvo, ahora sí, voy a decirlo así, más tolerante hacia las ofensas, más tolerante hacia ciertas personas que de repente uno dice, ay, si te dijera cómo me caes. Uno evita eso, ¿sabes por qué? Porque tú puedes ver a Dios en él, porque él es la imagen de Dios. Y empiezas a cortar ese tipo de palabras de tu vida porque tú recuerdas cuánto te ha amado Dios y cuánto te ha perdonado Dios. Y que Dios te ha dado la indicación, así como yo te he amado y yo te he perdonado, haz tú también lo mismo. Pero si yo estoy tratando de hacerlo con mi amor, va a ser muy difícil. ¿Por qué cree que cuando el Señor Jesús en Juan 21 del 15 al 17 se acercó con Pedro, le dijo, Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces. Pero Pedro le demostraba a Jesús el amor de una manera que no era la correcta. No era la correcta. Entonces Pedro después demostró que amaba a Jesús. ¿Cuándo? Cuando fue encarcelado, cuando fue azotado, cuando fue perseguido. Porque ser discípulo viene de la palabra que significa mártir. Pero Pedro tuvo el valor y la fuerza para poder demostrar que amaba a Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando fue investido con el Espíritu Santo. Cuando él fue lleno del Espíritu Santo, entonces tuvo el poder, entonces tuvo el amor, entonces tuvo toda la energía, porque eso es lo que significa poder, significa dunamis, dinamita, para poder resistir. Sí, entonces aquí es esa parte que tú y yo debemos entender. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, voy a poder resistir hasta que me hagan caras, que mientan contra mí, que me difamen, que me insulten, porque tengo la capacidad para resistir por el Espíritu Santo. Pero si yo lo tengo con solamente mi naturaleza, no va a ser posible. Pedro lo demostró aquí. Gálatas 5:13, por favor. Gálatas 5:13 dice, sírvanse unos a otros con amor. Ve cómo sobresale aquí la palabra amor. Amor. Sírvanse unos a otros con amor. Y este es un amor ágape, sacrificial, muy similar al de una madre. Porque una madre no le dice al hijo, ay, mi hijo, mi hija, qué bonito, qué precioso, aunque no le esté tanto. Para una madre todo hijo es precioso y bello. Sí, y la que ama de verdad no lo demuestra solo con palabras, lo demuestra con acciones, cuidando, alimentando, sirviéndolo. Y así también uno como hijo de Dios que ama a Dios sirve a su iglesia, porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Y cuando yo entiendo estos conceptos, como yo amo a Dios porque Él me ha amado primero, voy a amar lo que Dios ama. Dios ama a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella.
Y Él dio todo, todo. Entonces, en correspondencia a ese amor, ¿qué debo hacer yo también? Servir con amor. Y cuando lo hago, yo soy el más feliz. ¿Por qué? Respondí a esa inquietud que Dios ha puesto en mí. Entonces, cuando tú y yo servimos con amor y por amor, lo hacemos no por obligación, sino por devoción. Lo repito, cuando tú y yo servimos con amor y por amor, estamos demostrando que amamos a Dios, lo hacemos no por obligación, sino con devoción. Y aparto mi tiempo. Y si hay algo en mi agenda y si yo lo puedo remover, lo remuevo. ¿Por qué? Porque quiero mostrar un amor a Dios genuino. Y cuando tú y yo servimos a Dios, le estamos diciendo, te amo. Dice la canción, Dios mío, quiero corresponder a ese amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Créeme que parte del servicio tiene que ver con ser humilde. Porque a veces tú sabes hacer las cosas de una manera y el líder de otra. Y está ese choque. Sí. Pero el que sabe ser humilde llega con el líder y le dice, oye líder, sabemos que tú estás a cargo, ¿qué quieres que se haga y cómo quieres que se haga? No, quiero que se haga esto así, 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 así. Tú puedes hacer la observación, si se puede mejorar, pero si el líder te dice que se haga de una forma como tú amas, lo vas a hacer así como él dice. Tiene que ver con sujeción y obediencia también. Amén. Entonces, este segundo punto es servir, es una demostración de amor y el primero fue Dios es justo y no olvida. Ahora, tercer punto, vamos rápido. Dios valora la constancia. La parte final de este versículo de Hebreos 6:10 dice, como todavía lo hacen. Como todavía lo hacen. A mí a veces me llama la atención cuando la gente empieza a decir, es que hace 10 años, 20 años, ya pasaron, ya se fueron. Hoy, ¿cómo estás sirviendo a Dios? Hoy, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? Porque para mí el ayer es un recuerdo de una época, de una etapa que Dios me permitió vivir. Pero hoy, ¿con qué intensidad estoy sirviendo a Dios? Hoy, ¿con qué amor, después de todos esos 15, 20, 30, 40 años que ya pasaron, cómo sirvo a Dios? Porque Dios no valora un acto aislado, sino una vida constante de servicio fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Constante. ¿Por qué? Porque vemos que mucha gente comienza con un entusiasmo y quisiera que todos hicieran lo que él está haciendo, pero pasan unos años ¿y dónde está? ¿Por qué? Porque se enfrían con el tiempo. Pero aquí hay algo clave, es Dios honra a los que perseveran. A ver, empieza a pensar un momento. A mí me ha tocado ver gente que de repente al paso de los años me ha reencontrado y me dicen, Saúl, ¿dónde estás? ¿Dónde te sigues congregando? Le digo, pues estamos en el Redentor. Ah, sí, ¿y qué has hecho en estos años? Ah, mira, Dios nos permitió hacer esto. Mi esposa y yo nos casamos, trabajamos aquí, tuvimos este tipo de capacitaciones, hicimos esto, hicimos lo otro y actualmente estamos como pastores en el Redentor. Ah, tú sí seguiste.
¿Y tú? No, ahorita no me estoy congregando. Es que fíjate que tuve un problema en una iglesia y pues a mí me dolió mucho y me lastimó y pues no, sí sigo orando, sí sigo leyendo la Biblia de vez en cuando, pero no me digas nada de congregarme ahorita. ¿Por qué pasa eso? Porque pusiste la vista en el hombre y no en Dios. ¿Sí? Cuando tú pones tu vista en Dios, cuando tú reconoces que es Dios el que a través de Jesucristo te ha salvado y ha puesto su Espíritu Santo en ti para guiarte, tú superas eso. ¿Por qué? Porque sabes que lo principal en tu vida es Dios. Dios. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Gálatas 6:9, por favor, en pantalla. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire, me recuerda el caso de una película donde de repente dos amigos se separan y los dos eran igual, de pachangueros, de desordenados, pero el otro tuvo un evento en su vida que lo marcó, uno de ellos tuvo un evento en su vida que lo marcó y le sirvió para reflexionar y meditar qué estaba haciendo con su vida. Él estaba preparándose, estaba a nivel preparatoria y los dos amigos se separan. Y resulta que a los 2 o 3 meses se vuelven a separar y se encuentran y le dice, uno sigue con su vida igual, desordenado, de pachanga, de fiesta, y luego encuentra al otro amigo y le dice, lo encuentra en un estadio practicando, corriendo, y le dice, ¿qué tú por qué traes el uniforme de la preparatoria? ¿Y por qué andas en short y tenis? Dice, en lo que tú seguiste con la fiesta y todo, como tú y yo íbamos, fíjate que yo tuve la oportunidad después de ese evento de reflexionar y meditar qué quería hacer con mi vida. Y no me gustó lo que estaba viviendo. Y el entrenador de atletismo ya me había dicho, tú tienes aptitudes para atletismo. Dice, así que en lo que tú continuaste en lo mismo, yo me metí a atletismo y ahorita estoy para participar en las finales de preparatorias. O sea, un evento en la vida te puede cambiar todo para decidir de tal manera a cambiar y girar todo. Y dice, mira, veme, ahora voy a participar en las finales a nivel estatal. A su tiempo segaremos. Toda situación que nosotros vivimos tiene un fin si nosotros la sabemos capitalizar. Mateo 24 del 45 al 47, en resumen, Mateo 24 del 45 al 47 dice que el siervo fiel y prudente será recompensado al final. ¿Quién es este siervo fiel y prudente al cual su Señor halle haciendo así? Cuando Él venga, lo pondrá sobre mucho. Por eso es que continuamos, por eso es que no nos cansamos, bueno, sí nos cansamos, pero no desmayamos. Por eso es que estamos continuando en el trabajo, porque nosotros sabemos que las pruebas que vivimos tienen un fin. A veces si vienen por el enemigo son para tumbarte y destruirte. Pero cuando tú estás con Dios, esas pruebas, dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, sea hallado en gloria, honra y alabanza. ¿Sabes por qué? Porque la prueba purifica el oro. La prueba purifica tu vida cuando tú estás bien centrado y con tu vista puesta en Jesús. Esa es la diferencia. Sí, que cuando yo me tomé de Jesús y a mí se me quedó bien grabado en una ocasión, hay uno de los salmos que dice, con todo me trabaste de tu mano, de la mano derecha. Sí. Y yo pude percibir esa parte como Dios me decía, yo a ti te trabé,
yo a ti te tomé te tengo trabado. ¿Tú puedes soltar algo que sea trabado? Te pregunto, a veces hasta para destrabarlo tienes que romper una de las dos piezas. Nuestro servicio en la obra del Señor no es en vano. Es como un jardinero que cuida su huerto día tras día. No ve frutos al instante, ¿verdad? Pero ¿qué hace el jardinero? ¿Qué hace el agricultor? Está constante, está regando, está cuidando el arbolito y tiene que pasar a veces hasta años. Y tiene que injertarlo. Y tiene que pasar por un proceso ese árbol para que dé frutos. Un proceso de cuidados, un proceso de atención, un proceso de regarlo, de abonarlo, de estar cuidándolo. Por eso vemos los 7 yo soy de Jesús, porque Él como pastor nos cuida y nos alimenta. ¿Y qué espera? Que llegue el tiempo de la cosecha. Y cuando llega la primera cosecha, ¿cómo cree que se siente aquel agricultor? Feliz, contento. El primer fruto. Así es también el servidor fiel que sabe que su trabajo dará fruto a su tiempo. Va a dar fruto a su tiempo. Mi hermano, mi amigo, sigue trabajando, sigue sirviendo aunque no lo veas. Dios sí lo está viendo. A lo mejor esta palabra hoy es para ti porque tú dices, no, como que no valora. No, sí se valora. Pero aquí lo clave es que tú y yo entendamos algo. ¿Lo estás haciendo para Dios o para el hombre? Porque si tú lo estás haciendo para hombre, permíteme decirte que te vas a decepcionar. Pero si tú lo haces para Dios, tú vas a continuar. Y vas a continuar, ¿sabes por qué continúas? Porque es algo que Dios ha puesto en ti. ¿Sí? Después de lo que nosotros hemos vivido, y a veces me pongo a pensar y digo, híjoles, nomás porque hemos entendido que Dios nos ha llamado, porque si no, ya estuviéramos en la casa, bien sentaditos y decepcionados. Pero como pusimos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, corremos con paciencia la carrera que tenemos delante. Dios ve cada actividad que tú haces. Desde venir aquí y barrer la banqueta y limpiar aquí. Dios ve cuando cuidas niños. Dios ve cuando cuidas a ese hermano que necesita la ayuda. Dios ve cuando tú diriges la alabanza, cuando tú predicas, cuando tú das un consejo, cuando tú le dices a un hermano, voy a orar por ti, y estás ahí en tu casa y Dios te dice, ora por ese hermano que le dijiste. Tu esfuerzo, si lo haces para Él, nunca será en vano. Aunque los hombres lo olviden, Dios no lo va a olvidar. Y cuando te sientes cansado, Dios te va a fortalecer. Y si nadie te aplaude, Dios te va a recompensar. Y el punto aquí es, ¿estás sirviendo por amor o por costumbre? Sí, porque créeme que cuando tú lo haces por amor, siempre va a haber esa chispa, siempre va a haber esa alegría, siempre va a haber esa sonrisa. Aunque estés todo batido y todo sucio, tú vas a sonreír porque estás haciendo algo para Dios. Pero cuando es por costumbre, ay, estoy aquí yo solo y los demás no me ayudan. ¿Dónde está la demás gente? ¿Estás enojado? Porque ya es una costumbre y a veces te sientes obligado a hacerlo y dices, es que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Pero estás enojado y ya no lo estás haciendo con amor. Eso es lo que queremos cambiar, mi hermano. Esa es la parte que tú y yo queremos ver, que el Salmo, ¿por qué crees que el Salmo 100 dice, servid a Jehová con?
¿Con qué? Con alegría. Servid a Jehová con alegría. ¿Sabes por qué se sirve a Jehová con alegría? Porque es un privilegio. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio ser escogido por Dios para servirle. Y cuando yo lo entiendo, mi mentalidad empieza a ajustar, mi mentalidad empieza a cambiar y yo vengo con alegría. Ahora yo te pregunto, ¿has abandonado algún área de servicio por cansancio o por falta de reconocimiento? Hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, quiero renovar mi compromiso para servirte con amor. Nada se perderá de lo que realices con amor, porque tú lo estás ofreciendo para Dios. Y más allá de que tú lo ofrezcas para Dios, Dios está poniendo, te está moviendo a ti a hacerlo. Mira, tan simple y sencillo, el hecho de que tú hayas venido hoy, porque muchos desde el día anterior ya están pensando, se acuestan y dicen, mañana tengo que levantarme a tales horas, voy a hacer esto en la casa, que si la comida, que si planchar la ropa, que si ya la tengo lista, ¿qué me voy a poner? Porque voy a la casa de Dios, sí, tengo que ir presentable, porque voy a la casa del Rey. Si yo voy a la casa del Rey, tengo que ponerme guapo, guapa, bonita, bonito, bien, porque voy a la casa del Rey. Debo estar alineado. ¿Cómo te presentarías delante del presidente? ¿Sí? Yo créeme que si a mí me dicen, Saúl Orozco Vélez, ¿tienes cita con el presidente? Voy y me compro un traje, una camisa, mi corbata, y voy y compro la mejor loción, aunque la paguen a bonos. ¿Por qué? Porque quiero estar presentable. ¿Pero la ocasión lo merita? Sí. Mayormente cuando vengamos a la casa de Dios, porque es para un Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Frase final. Cuando amas a Dios, sirves a otros. Y cuando sirves a otros, amas a Dios y Dios no olvida. Voy a ser atrevido en lo que te voy a decir. A veces no tenemos, te voy a decir por qué. Porque con lo que Dios nos da, no lo administramos bien, primero para Él y luego para nosotros. Porque cuando tú le das a Dios la parte que le corresponde, Dios te bendice. Y Dios te bendice, por eso dice la Escritura, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y mire, le voy a poner un ejemplo de cómo es una medida buena, apretada y remecida y rebosante. Haga de cuenta que este es el recipiente. Usted lo llena y luego después, medida buena, apretada, usted empieza, yo creo que las mujeres me van a entender más. ¿Qué pasa? Se acomoda, le hizo más, medida buena, apretada, y luego todavía le hace remecida. Y luego después le vuelve a echar. Y todavía a veces agarramos una espátula y le limpiamos. Rebosante. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros. Pero, antes de eso, hay una acción que yo debo tomar. Dar.
¿Por qué cree que el apóstol Pablo dijo en Hechos, antes bienaventurada cosa es dar que recibir? Pero es bien bonito recibir, a mí me gusta recibir. Pero yo sé que si quiero recibir, primero tengo que dar. Y lo que ahora tenemos y estamos disfrutando, ¿sabes qué es? Consecuencia del haber dado años atrás. Y entonces eso a mí me estimula. ¿Sabes por qué me estimula? Porque digo, no sé en qué momento Dios me pueda bendecir, pero yo tengo que ser fiel y constante. Como ese agricultor, está cuidando, está sembrando, está cuidando, está dando mantenimiento. Yo sé que para algunos esto está siendo clave y lo están entendiendo. Porque tú no sabes en qué momento Dios te va a bendecir, porque Dios no olvida tu servicio. ¿Cuál es la intención de este tema, hermano? Ya voy a terminar. Tenemos actividades por hacer para la EBDB. Y hemos estado trabajando en los visuales. No crea que a mí también me ha tocado venir. ¿Por qué? Porque es necesario. Pero algo bien clave que yo te quiero decir es, lo que Dios te ha dado a ti, ponlo a su servicio. A veces encontramos gente que dice, yo no diezmo porque es de la ley. Está bien, no diezmes. Pero la Biblia habla que el apóstol Pablo dijo que demos con generosidad. Pero Dios, si tú empiezas a leer la Biblia, ves que Dios tiene un orden. Y el mínimo en la ley era el 10. Y si Dios en el Nuevo Testamento me dice que sea generoso, yo tengo que superar ese 10. Porque es más abundante la gracia. Pero a veces queremos ser tan listos que decimos, no, o sea, nomás esto. Por eso a veces no tenemos, porque no damos ni el mínimo requerido. Pero cuando tú le empiezas a dar con amor, con esa humildad, se necesita humildad para decir, yo reconozco que dependo de Dios. Eso es todo lo que es el diezmo. Reconocer que mi provisión y mi dependencia es de Dios. Por eso Malaquías dice, probadme. Si no me crees, pruébalo tú. 1 año, pruébalo, para que veas. Solo 1 año, pruébalo. Por eso ahí es donde dice, probadme ahora. Y créeme que los que lo hemos probado, hemos visto una gran provisión de Dios. ¿Sí? Te quiero pedir que te pongas de pie y te invito a recordar esto. Nuestro servicio en la obra del Señor no es en vano. Sí. Y es bien bonito cuando tú y yo nos disponemos para trabajar según nuestra capacidad. ¿Sí? Cuando ya se es una persona adulta mayor, tal vez faltan las fuerzas, tal vez falta la habilidad, pero si hay algo que tienen las personas adultas mayores es que yo lo veo en mi suegro. Mi suegro dice, yo estoy llorando, ya no me puedo mover bien porque él tuvo una embolia. Pero él tiene una fe, le quiero pedir que ore por él, Homero Carlos Castellanos Azuela. Dios no es injusto y Él no olvida. Si has llegado al final de este mensaje, te invito a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Repite conmigo la siguiente oración en voz audible. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma el control de mi vida y guíame en tus caminos. Gracias por el regalo de la salvación y por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Amén.